Ahora acá vamos a pasar a la priorización de objetivos de los aprendizajes. Acá nosotros trabajamos nivel medio y nivel transición. Sí, porque este planteamiento innovador tiene que ver con sala cuna, niveles medios y nivel transición, que son los dos últimos los que nos corresponden a nosotros. Si ustedes se fijaron, lo que la tía Gisela mostraba que era harto escrito, son el objetivo escrito tal cual como es el que se ocupa en la planificación, ¿ya? Entonces, ustedes lo van a poder leer con más detalle y van a decir, ah, el objetivo dice esto, esto es lo que tengo que reforzar en casa, ¿ya? Esto es lo que el ministerio me está exigiendo trabajar, ¿ya? Pero como es muy complejo ver objetivo por objetivo, nosotros presentamos esta tabla de resumen que da una orientación más clara, con un lenguaje menos técnico, de qué es importante trabajar en cada área. Tampoco lo voy a leer entero porque es difícil que nos alcance el tiempo, pero si ustedes se fijan, al costado izquierdo dice desarrollo personal y social. Esos son los ámbitos, ¿ya? El otro ámbito es de comunicación integral y el otro es interacción de comprensión y comprensión del entorno. Partiendo por el primero, desarrollo personal y social, se cruza con identidad y autonomía. Y ahí, por ejemplo, solo para dar algún ejemplo, dice reconocimiento y expresión de emociones. Eso se va a trabajar mucho en el jardín, pero la idea de esta reunión es que nosotros juguemos con ventaja. Entonces, que no la trabajemos cuando empecemos retomemos las clases presenciales, sino que desde ahora ya ustedes lo empiecen a trabajar con ellos en casa. Entonces, es lo que siempre hemos hablado, de que el niño pueda estar en conexión consigo mismo, con sus sentimientos, con sus emociones, con sus sensaciones, y las pueda verbalizar y exteriorizar. Se plantea aquí también abajito el actuar autónomo. Ustedes saben que nosotros siempre hemos trabajado la autonomía también en los niños y las niñas, pero ahora, debido a la situación de emergencia, la autonomía es primordial, o sea, puede marcar la diferencia entre que el niño se cuide o no se cuide, un ambiente seguro o no seguro. Pensemos que su hijo, su hija, en la medida que mientras más autónomo sea, más cosas va a poder resolver por sí mismo. Y entonces menos contacto físico va a tener que tener con otras personas. Es decir, si el niño necesita ayuda para ir al baño, va a tener que ser ayudado por un adulto, por una tía o un adulto en otro lugar. Si él puede satisfacer solo su necesidad, no va a estar en contacto. Entonces se va a producir el distanciamiento social. Por lo tanto, es muy importante que aprovechen este tiempo valioso de estar en casa, de trabajar en clases no presenciales para ponerse como meta autonomía. Por ejemplo, atarse los cordones, abrocharse ropa, ponerse, sacarse, todo, mientras menos ayuda requiera, más seguro va a estar su hijo o su hija. Entonces ustedes pueden hacerse una lista así de cosas, esto le falta, qué sé yo, ir tiqueando, ¿ya? Porque la realidad de cada uno es distinta. Si miramos ahora, para poner ejemplos en otros ámbitos, el ámbito de comunicación integral, pensemos en el lenguaje verbal. Ahí dice expresión oral. Eso se refiere a que el niño pueda hablar, comunicarse. Entonces, también está comprensión oral, o sea, cuánto pueda comprender, y desarrollo de la conciencia fonológica. Si resumimos eso, ¿cómo lo podemos fortalecer en casa? Trabajar el tema del lenguaje, evitar que los niños estén tan conectados a las pantallas, porque cuando uno está conectado a la pantalla está en silencio, entonces no ejercita. Para uno como adulto el efecto es mínimo, pero para los niños es enorme, no se puede dimensionar. Entonces, tengamos momentos en casa de juntarnos, por ejemplo, a la hora de comida, sin celulares y conversar, preguntarle, escucharlo, ver si él va comprendiendo, si ella va comprendiendo lo que yo le estoy diciendo. Y en el desarrollo de conciencia fonológica va todo el tema de una buena expresión verbal, es decir, ustedes tienen que ir constatando que su hijo, que su hija no vaya perdiendo el vocabulario, al contrario, que vaya teniendo cada vez más palabras incorporadas. Fíjense, por favor, en la construcción de las frases, o sea, si son muy reducidas, vamos a tratar de que él las amplíe, que ella las amplíe utilizando verbos, utilizando bien el tiempo verbal, utilizando adjetivos, utilizando bien los artículos, no, por ejemplo, él mañana estuvo de cumpleaños, por poner un ejemplo que se me ocurre en este momento. Revisar, ahí hay que
coordinar los tiempos verbales. Entonces, ir viendo eso. Y por supuesto, la pronunciación. Y aquellos o aquellas que tengan alguna dificultad con respecto a su pronunciación, es muy importante que ejerciten. Hay mucho material en línea para trabajar la pronunciación, porque eso es fundamental. Si el niño no pronuncia bien, si la niña no es capaz de comprender lo que se le dice, si no tiene bien incorporado su vocabulario o estructuradas sus frases, va a ser muy difícil que exprese cómo se siente. Y si no expresa cómo se siente, esa emoción va a quedar adentro, ¿ya? Y eso es nocivo. Pasamos a la evaluación ahora. Ya, ¿en la evaluación se escucha? ¿Sí? Ah, ya, es que no sé qué pasa con mi cámara que no... No te ves, tía Pamela. Sí, pero La tengo escuchamos. Te escuchamos. En cuanto a la evaluación, la priorización sugiere que para comprobar si el niño o la niña aprendió, hay que revisar de manera constante cada actividad de la evaluación. O sea, es importante probar con diferentes técnicas para ver si en realidad está lograda la actividad que se va a evaluar. Para eso necesitamos invertir tiempo, deberán organizarse y ver los recursos que se van a utilizar para cada ítem. Nosotros como jardín, desde un principio hemos ido solicitando este material para ir dejando registro y retroalimentar el proceso del aprendizaje. Entonces, hemos optado a aplicar nuestra misma evaluación, la habitual, ya que cumple con todos los estándares solicitados en la priorización. Esta evaluación se le enviará a cada apoderado al correo personal para que la apliquen desde el día lunes 29 de junio al viernes 3 de julio. Por lo tanto, durante esa semana no se enviará trabajo de unidad pedagógica. Será tiempo exclusivo para la evaluación. Bueno, ahora podemos ver en pantalla la evaluación diagnóstica del nivel transición mayor, o sea, kinder, que es como la que más complejidad tiene, entre comillas. Sabemos que existe mucha ansiedad por parte de los apoderados del kinder, porque necesitan saber cómo se va a poder evaluar y todo esto. Lo importante es que esta evaluación se realice de forma honesta, ya que esto les sirve a ustedes y a nosotros para saber de lo que los niños están más descendidos y qué es lo que tenemos que trabajar de forma más profundizada y hay que ponerle más énfasis. Acá pueden ver en pantalla que tenemos los indicadores, logrado, semilogrado y por lograr. Es importante que ustedes se tomen el tiempo de buscar diversas técnicas para poder trabajar esta evaluación, porque muchas veces si lo preguntamos a secas o de una sola forma podemos pensar que el niño no sabe, pero quizás si buscamos otra técnica, el niño sí lo sabe. Entonces tenemos que ser pacientes y entender que esta evaluación no va a salir en un día. Nosotras, de hecho, nos tomamos 2 semanas para poder realizar esta evaluación, porque los niños se fatigan, se aburren, entonces es importante que nos demos el tiempo de esta semana. Como les recomendamos anteriormente, lo importante es que ustedes creen hábitos de estudio, consideren un tiempo específico para trabajar las tareas, para que así los niños entiendan que es un horario específico y que solo en ese momento ustedes van a trabajar y así no se angustian y todos tenemos resultados mejores. También enviaremos un instructivo, al igual que con las tareas, de cómo ustedes pueden evaluar y qué es lo que se pide en cada ítem, para que tampoco se encuentren tan sobrepasados y no sepan qué hacer. Si bien pueden ver, esta evaluación es bastante, no sé si decir sencilla, pero es muy diferente a la que se aplica a términos del primer semestre y a términos del segundo semestre. Así que tiene un poquito más menos dificultad. Acá podemos ver que pasamos por todos los objetivos que la priorización curricular nos pide hoy en día. Así que eso, para que estén atentos a sus correos y vamos a estar mandando la información. Ahora vamos a hablar de las medidas de higiene. Tía, antes de pasar, tía Carolina, ¿me das un segundo? Sí, Antes de pasar a las medidas de higiene, la evaluación está pensada no como se hace en los colegios, que es como punitiva, si pongo nota y si no, lo sanciono, en fin. Acá es parte del proceso de aprendizaje, entonces van a tener un plazo de 1 semana para aplicarla. Si se extiende, no importa, la mandan después, pero es importante que nos la manden después de vuelta a través de los medios digitales para nosotros poder ir haciendo registro. Ahora,
la evaluación nosotros la vamos a volver a aplicar una vez ingresados a clase de nuevo, ¿ya? Para ver cómo llegaron, efectivamente, ¿ya? Así que tómenselo con calma. Gracias. Ya, tía. Y ahora sí, la tía Carolina por acá. Bueno, nosotros tenemos unas medidas de higiene que vamos a necesitar que nos apoyen en el hogar, cosa de cuando los niños tengan de nuevo la posibilidad de volver al jardín o a clases presenciales, tengan esto ya más de la casa y no sea tan complicado aplicarlos en el jardín, ¿ya? Es importante que ustedes le expliquen a los niños de qué se trata el coronavirus, que creen conciencia de lo que está pasando a través de cuentos, de historias, de experiencias personales. También tenemos que crear el hábito del uso de la mascarilla. Nosotros queríamos proponerles que cuando los niños estén haciendo la actividad del jardín, lo posible que puedan hacerlo con el uso de la mascarilla, empezar a ir acostumbrándose al ritmo. Ya, también es importante que tengan en cuenta la metodología del lavado de manos, que no es solamente echarse el agua y el jabón y aplicarlo, sino que tienen que lavarse entre los dedos, que tienen que aplicar el lavado de uñas, la mano por arriba y por abajo, etcétera, etcétera. El tema del distanciamiento social también es muy importante, que no porque estemos en la casa o dentro de la casa, no tenemos que tener este distanciamiento. A lo mejor a través de un juego, podrían hacerlo con todos los integrantes del hogar. Y también el uso de material personal, que es como lo vamos a trabajar en el jardín, cada uno va a tener su cajita con su material, a lo mejor en su casa también hacerlo así, algo que sea importante para el niño, guardarlo en su cajita y que sea solamente de uso para él. Les queremos contar que nos queda muy poco tiempo para terminar esta reunión, pero tenemos un montón de medidas que ya vamos a aplicar a la vuelta, cuando volvamos a clase. Todavía no tenemos ninguna noticia al respecto. Apenas tengamos noticias, ténganlo por seguro que nosotros nos vamos a ir comunicando con ustedes, ¿ya? Bueno, el proceso de adaptación va a ser más complejo, dada la realidad que nos convoca. Vamos a tener prácticas de higiene muy estrictas al respecto, vamos a hacer juegos paralelos para mantener la distancia social, el material individualizado, como decía la tía Carolina, y muchas cosas más que seguramente, porque esto va cambiando, es algo que vamos conociendo día a día, entonces a lo mejor cosas que ahora se toman como norma, después van a ser distintas, en fin. Pero lo importante que sepan es que nosotros ya no estamos armando de manera de tener un ambiente protegido para sus hijos y sus hijas. Y mientras tanto lo que tenemos es esto, la educación a distancia, pero que sigue siendo positiva de manera, en la medida que ustedes nos ayuden a aplicar las actividades. Les quiero decir que es complejo toda esta situación, pero que esperamos salgamos adelante con su ayuda y con nuestro cariño y nuestro esfuerzo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que ustedes quisieran plantear?